buenas a todos los amigos del canal y los colegas en electrónica. Hoy vamos a hablar de una herramienta que adquirí, un programita para empaquetar, desempaquetar archivos extraídos por el RT809 o por comando. A la misma vez él transforma los archivos extraídos por comando a archivos instalables por el programador RT809H. Además se pueden hacer cambios en lo que es Heida y Besa, Mirror, cambio de panel y muchas otras cosas más en la tecnología MStar. En este caso doy especial agradecimiento al señor Lader Salgado, que fue el que me facilitó el programa para trabajar. Cualquier cosa, si les gusta el programa y están interesados en comprarlo, se pueden comunicar con él para que él a partir del 15 de diciembre me dice que ya está disponible para la venta. Vamos a empezar a explicar más o menos cómo es el funcionamiento, lo básico de lo que he aprendido, ¿verdad? También porque yo no hace mucho lo conseguí. El programa se llama Doom MStar Unpack Repack Tool. Es el programita, como les digo, es para desempaquetar, empaquetar Doom extraídos por comandos o por el RT809H. Vamos a abrir la carpeta donde lo tengo guardado. Ahí está la carpeta, ahí pueden ver, dice Doom MStar Unpack Repack Tool. Ese es el softwarecito para empaquetar y desempaquetar. Vamos a abrir el programa. Este es el programita. Este es el programita que vamos a utilizar. Vamos a esperar a que me dé introducir la contraseña. Aquí ya introduje la contraseña. Espero nada más que empiece a abrirse para ver los comandos. Ahí, como pueden ver, están los comandos que se van a utilizar. Esos son los comandos. Tiene 7 comandos. El primero, unpack emmc bin mstar. El segundo dice que es extract partition, el empaquetamiento de las particiones, convertir Doom a RT809H, backup del proyecto para guardar el proyecto, ayuda por si necesitan conocer más del programa, y el número 7 es para salir. Acá lo primero que tenemos que hacer es copiar el archivo que se va a desempaquetar. Lo vamos a copiar en esta carpeta. Vamos a bajar a la barra la carpeta. Nos vamos a ir a donde tengo los Doom. Aquí vamos a escoger el software que vamos a utilizar de prueba. Vamos a escoger este Dytron. Dice que es un LED 55 Full HDS con tarjeta P130-628VX V6.0. Y vamos a escoger el mmc.bin, que es el archivo más grande, para pasarlo a la carpeta. Lo vamos a marcar y lo vamos a pasar a la carpeta. Y
decimos que lo pasamos a la carpeta Doom MStar Unpack Repack. Ahí empieza a pasarse el archivo. Eso lleva bastante tiempo porque es un archivo muy grande. Vamos a pausar el video. Acá ya lleva casi la mitad del archivo copiado en la carpeta. Acá dice que ya nos pasó el archivo a la carpeta. Vamos a cerrar aquí. Cerramos la primera, cerramos la segunda y nos vamos a abrir la carpeta. Como pueden ver, aquí está el archivo ya copiado. Lo que tenemos que hacer es renombrarlo. Vamos a marcarlo y vamos a renombrarlo. Cambiamos nombre. Vamos a ponerle, dijimos que era un Dytron MMC y le escribimos al final .bin. Ya lo renombramos. Ahora vamos a, ya teníamos abierto el programita. Para desempaquetar ese archivo bin o Doom, vamos a usar el comando número 1. Le escribimos 1 en la parte de abajo y damos Enter. Ahí nos va a sacar las particiones que hay dentro de ese archivo. Está sacando las particiones, igual lleva rato este proceso. Lleva bastantito tiempo. Una vez que termine esto, el programa nos va a crear una carpeta diferente a la que copiamos, donde nos va a dar todas las particiones que tiene el software. Vamos a pausar el video para esperar a que termine de extraer las particiones. Ya hay el programa. Él dijo que ya la extracción de las particiones ya había terminado. Vamos a bajarlo y vamos a ver lo que nos ha creado. Ahí pueden ver que nos crea una carpeta que se llama SPI-Doom. Ahí están las particiones. Vamos a abrirla. Ahí pueden ver todas las particiones que están dentro del software que se desempaquetó. La que nos interesa sería esta, tvconfig. Vamos a abrirla. En ella vienen todas las opciones que se pueden editar del software. Vemos el logo de inicio. Ahí está, es un logo Dytron. Vamos a cerrarlo. La música de inicio, que igual se puede cambiar. Esa es la música de inicio. Y vienen todas las opciones, donde está el panel, el model,
nos vamos a la opción Model para al Customer 1. Ahí nos va a dar las opciones de versión de panel. Ahí nos dice la opción de panel que trae el programa de la pantalla. Dice que es un panel ST5461B03-4. ¿Sí? Esa es la opción del panel que trae. Vamos a bajar para buscar la opción de mirror. Aquí pueden ver donde está la opción. Vamos a bajarlo un poco más. Aquí están las opciones del mirror para voltear la imagen. Dice que el mirror está falso, está en cero. Si en el caso de que esta pantalla se ponga a funcionar y salga invertida la imagen, solamente se le pone la opción, se borra falso y se pone la opción true. Lo que pasa es que aquí estamos viendo las opciones. Para poder editarlo hay que montarlo en una unidad virtual, que ahora lo vamos a ver. Salimos de aquí y nos vamos a la opción panel. Nos vamos a la opción panel que está un poquito más abajo aquí. Le damos doble clic y aquí están las opciones de panel que trae esa tarjeta. Vamos a bajar para buscar el panel que trae la tarjeta, y como lo pueden ver, ese es el panel que trae. Le damos doble clic y aquí nos da las opciones para hacerle ajustes al panel. Vamos a buscar las opciones de ajuste del panel. Y como pueden ver, empezamos aquí donde hay opciones para variar el panel. Nos vamos a la función URSA. Acá podemos editar el número de bits del panel. Dice que está en 2, que es un panel para 10 bits. Lo podemos editar quitando borrando el 2 y poniendo cualquiera de los otros números, ya sea 0 para 6 bits, 1 para 8 bits o igual 2 para 10 bits. El T-Mode, que es Heida y Besa, dice que 0 es Heida y 1 es Besa, está en 1, que está en Besa. Si queremos editarlo, lo subimos a la unidad virtual con el OSF Mount y lo hacemos desde ahí. Cerramos. Vamos a cerrar aquí también. Cerramos la carpeta esta donde está el programa. Y vamos a abrir el OSF Mount, que es el programa para hacer la edición. Este es el programita. Nos dice que montemos un nuevo. Escogemos el archivo y ve que aquí aparece SPIDUM, que es la carpeta.
Vamos a escoger TV Config. Abrimos. Dice que la unidad D la pasamos a HDD. Marcamos esta opción. Removible media. Desmarcamos la otra. Le damos a aceptar. Y ya aquí nos dice que ya está la extensión en Linux. Vamos a bajar aquí. Lo podemos hacer desde aquí o vamos a irnos a la unidad. Abrimos aquí esta carpeta y nos vamos a disco extraíble de. Aquí, como pueden ver, ya está montado el TV Config. Aquí sí podemos hacerle edición. Podemos cambiar el logo de inicio. Este es el logo de error. El boot 0 le podemos cambiar. Vamos a ver si tengo un logo para hacerle el cambio. Vamos a escoger un logo de otra marca. Aquí dentro de la carpeta de logos que tengo está el de Sankey. Vamos a copiarlo al escritorio para renombrarlo. Acá ya copiamos el logo de la marca Sankey. Esa tarjeta también la utiliza una Sankey. Vamos a renombrarlo para poder instalarlo en el archivito. Acá ya lo renombramos como boot 0 y lo vamos a copiar en la carpeta. Vamos a copiarlo aquí en esta carpeta a ver si nos lo acepta. Le damos pegar y nos dice que reemplazar el archivo en el destino. Vamos a decirle que sí. Vamos a abrir el logo para ver si lo cargó. Y como pueden ver, ya ahí está el logo de Sankey. Ya hicimos el cambio de logo. Igual vamos a cerrar. Igual podemos editar los cambios en el panel. Nos vamos a config. Entramos a model. Nuevamente en customer. Y aquí está el número de panel. Vamos a buscar la opción mirror para editarla. Ahí pueden ver la opción mirror. Aquí está, mirror video. Dice que está falso. Vamos a borrarlo. Y para cambiarlo, ponemos verdadero. Y ya ahí está cambiado hemos cambiado el mirror. Ahora guardamos el cambio aquí. Cerramos. Y nos vamos a la opción panel. Buscamos el panel que nos dijo que estaba. Que es este. ST5461B03-4. Le damos doble clic. Abrimos las opciones y vamos a buscar el cambio de Heida y Besa. Aquí nos da la opción de cambio. El número de bits, que no lo vamos a dejar en 10 bits. Y vamos a pasarlo a Heida, porque el panel está en Besa.
borramos el 1 y escribimos 0. Ahí lo pasamos ya a Heida. Igual vamos a guardar el cambio, cerramos aquí, le damos al USF, le damos desmontar y salir, le damos que sí, y ahora nos vamos a ir a la carpeta del programa. Abrimos ya la carpeta SPIDUM y abrimos tvconfig, donde ya deben de estar guardados los cambios. Primero vamos a revisar el boot 0. Recuerden que estaba en Dytron y aquí lo tenemos para Sankey. Abrimos tvconfig, vamos a modelo, abrimos customer. Recuerde que la opción de mirror estaba en falso, ya aquí lo tenemos marcado verdadero. Ya hice un cambio, cerramos nuevamente la carpeta y nos vamos a ir a la opción de panel, donde también están guardados los cambios. Buscamos el panel, el cual editamos, que es este, y vamos a buscar las opciones que se variaron. Aquí, como pueden ver, la opción del T-Mode estaba en 1, que estaba para Besa. Aquí guardó el cambio y ya está en 0, está para Heida. Vamos a cerrar la carpeta para empaquetarla nuevamente y que ya quede para cargarla por USB. Le vamos a dar copiar a la carpetita que se hizo los cambios y la vamos a pegar aquí. Aquí la tienen, ya está pegada. Vamos a abrir el programa, aquí está, y vamos a darle la opción 3, que es empaquetar. Damos enter y nos dice que ya el archivo imagen fue empaquetado. Esperemos que termine el proceso. Ahí, como puede ver, dice que la acción ha sido finalizada. Nos vuelve otra vez, lo volvemos a bajar a la barra y nos creó esta carpeta que dice 3-pack-mstar upgrade. Vamos a abrirla y aquí está tvconfig, ya está empaquetada. Viene con la opción que dice LM y estos son los nombres que se le pueden dar a la carpeta para instalarla por USB. Vamos a cerrar aquí, vamos a renombrar aquí la carpeta, déjenme marcarla primero, vamos a cambiar el nombre, le vamos a agregar tvconfig.bin y ahora sí, vamos a abrir la carpeta y como aquí pueden ver los nombres que se le van a poder colocar.
Vamos a colocarle este primero, MStar Upgrade. Vamos a marcar. Y le vamos a dar copiar. Cerramos. Marcamos aquí. Vamos a ver si podemos copiar desde ahí. Bueno, aquí no nos da la opción, vamos a hacerlo de nuevo. Y aquí ya pueden ver, ya se cambió el nombre. Vamos a ampliarle un poquito. Ya la carpeta queda como mstarupgrade.bin con las opciones que ya se cambiaron. Este archivito ya se puede pasar a una USB y hacerle una actualización a esa tarjeta. Vamos a salir de aquí. Igual nos va a dar la opción de pasar un archivo extraído con comandos. Lo vamos a convertir a RT809. Pero ya lo vamos a hacer luego porque para que no se extienda mucho el video, ya vimos que con este simple programita se ve simple y es fácil de usar, pero es bastante útil en el taller. Como les digo, si necesitan comprar el programita, pueden comunicarse con el señor Lader Salgado. Tiene un canal en YouTube que se llama La Bodelec. Ha subido varios videos y en uno está cómo utilizar este programita. Pueden comunicarse con él. En la descripción del video yo voy a poner el link del canal si lo tengo, y si no, el número de contacto para que puedan comunicarse con él. Espero que les sea de ayuda. Si lo pueden comprar, cómprenlo, es muy útil para hacer todos esos procesos, ya que las pantallas modernas todo es programación ahora, todo es a base de software. Espero que la información les sirva y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, que le den like al video, compartan y suscríbanse al canal.